Muy buenos días. Espero se encuentren. Estamos nuevamente con la presencia de la señora viceministra de Educación, Isabel Maldonado Escobar. Un gusto y bienvenida nuevamente a esta sesión de Zoom, estimada viceministra. Muchas gracias, Mario. Un gusto estar aquí presente. Gracias nuevamente por la invitación. Marcos, como le había comentado, para nosotros es importante estos espacios y más si es que es directamente con docentes que puedan estar informados directamente de la fuente, directamente del Ministerio de Educación, cuáles son los procesos que estamos llevando a cabo. Y en este caso, como usted bien lo ha mencionado, vamos a tratar el día de hoy el retorno a clases. Entonces, aquí estoy lista para escuchar cualquier duda y un diálogo con usted sobre este tema. Muchas gracias, señora viceministra. El 20 de junio del año en curso se nos entregó un comunicado oficial de parte del Ministerio de Educación, el cual manifiesta que se ha puesto en marcha el retorno progresivo opcional de las instituciones educativas rurales del régimen Costa Galápagos a las aulas, y las familias tendrán la opción de acogerse a esta modalidad. Como introducción y a grosso modo, y después vamos a ir detallando las preguntas específicas de los compañeros, ¿qué es básicamente lo que manifiesta este comunicado oficial, señora? Lo que nosotros buscamos con el plan de retorno es salvaguardar, continuar salvaguardando la seguridad de toda la comunidad educativa, en este sentido, docentes, directivos, padres de familia, estudiantes, de todos los que, del DESE, DUDAI, de todos los que componen la comunidad educativa, que se mantengan todavía seguros. Hemos visto las experiencias de muchos otros países que están ya haciendo este retorno a clases de una manera segura, y nosotros buscamos hacerlo también, este retorno paulatino, opcional, de una manera segura, siempre precautelando la seguridad de todos. En este sentido, el plan de retorno que estamos diseñando tiene un aspecto definitivamente pedagógico y también un aspecto de protocolos de bioseguridad, que lo que se busca es tener estos protocolos definidos para el retorno a clases. Señora viceministra, cuando usted utiliza el término opcional, ¿a qué se refiere? ¿Los padres que deseen podrán enviar a sus estudiantes, a sus hijos a las aulas? ¿Los padres tendrán que firmar algún acuerdo o va a ser voluntariamente sin previa autorización del representante? ¿Cómo harán ahí? Es con la autorización del representante legal. Las instituciones, iniciaremos, pues, es importante recalcar que el plan es regresar por las instituciones rurales, son aproximadamente 2.071 instituciones educativas que tienen 35 estudiantes o menos, lo cual lo hace más seguro el regreso a clases, ya que no tienes es más factible hacer esta separación de espacio y mantener la separación entre las personas que hoy en día sabemos que todos debemos mantener. Entonces, desde el retorno en el área rural, donde usualmente los estudiantes son partes de esta comunidad rural y el mismo docente también es parte de esta comunidad rural, de esa manera no estamos arriesgando ni a los estudiantes, ni al docente, ni a los padres de familia, porque todos son de la misma, el docente y tanto los estudiantes son de la misma comunidad. Muy bien, pero ya todos estos elementos de bioseguridad van a estar al alcance de las instituciones educativas, porque debe haber limpieza, debe haber mantenimiento previo, antes y durante el regreso de los estudiantes. Todo esto ya está bien logísticamente hecho. Sí, le escuché un poco cortado, pero sí entendí la pregunta en general. Definitivamente, son protocolos de bioseguridad que los estamos trabajando de la mano del Ministerio de Salud, porque, claro, nosotros, pues sí, sí tenemos un área en el Ministerio de Educación que es de riesgos, la Dirección de Riesgos, que cuenta con los profesionales para definir estos protocolos desde ahí donde se están construyendo
los protocolos con el acompañamiento del Ministerio de Salud para definir justamente los tiempos de limpieza. Por ejemplo, se están creando protocolos de lavado de manos, protocolos del uso de alcohol y mascarillas, protocolos para el uso de baños. Realmente son aproximadamente unos 12 protocolos específicamente que se está trabajando con el Ministerio de Salud para tener estos ya definidos para este retorno paulatino de clases. Sí, señora viceministra. Pero aquí también nos hace el compañero Hernán Recalde una pregunta. ¿Cuáles son las garantías de seguridad, ahorita que estamos hablando de este término, tanto para estudiantes como para docentes en los sectores rurales en donde se tiene que viajar en bus hasta las unidades educativas? No todos los docentes viven en la comunidad. Sí, por eso vamos a iniciar, por eso es importante recalcar que no es en todas las escuelas rurales. Al momento tenemos más o menos identificadas 2.071 instituciones que son de 35 estudiantes o menos, y se deberá tomar en consideración todo esto. Uno de los estándares o de lo que vamos a tomar en consideración es que el docente viva en la misma comunidad, porque justamente si es que el docente o los estudiantes viven en otra comunidad, significa el uso de transporte que tal vez en esos espacios se puede estar exponiendo a las personas. Por ende, se empieza por las rurales, pero no es en todas las rurales. Son específicamente en las que, primero, lo que estamos haciendo es un levantamiento de información de cómo está el agua y saneamiento, y a partir de esta identificación, se toma la medida de cuáles instituciones están listas para el retorno y cuáles no. Además, tomando en consideración quienes forman parte de estas instituciones, que el docente sea parte de la comunidad y no signifique un riesgo que el docente venga de un área, de un espacio externo. Perfecto. Y ahorita que hablamos también de los docentes, Yomaira Martínez nos pregunta si hay muchos docentes que son vulnerables dentro del magisterio. ¿Qué pasará con estos docentes? ¿Ellos también tendrán la obligación de estar en forma presencial o ellos podrán acogerse al acompañamiento desde casa como lo estamos haciendo ahora? Sí, es importante que de igual manera mantendremos esta modalidad de aprendemos juntos en casa, porque habrá también muchos padres en que decidan no enviar a sus hijos a las instituciones educativas. Entonces, por ende, continuaremos con el modelo de aprendemos juntos en casa, y también tomando en consideración los docentes que son vulnerables, ya sea por edad, por enfermedades diversas, porque son también el Ministerio de Trabajo los ha clasificado también a madres o padres de familia de ciertas edades, también dentro de los grupos vulnerables. Todo esto se va a tomar en consideración en el plan retorno. No queremos arriesgar, por ejemplo, a docentes que tengan alguna preexistencia, o docentes que por la edad sea exponerles a algún riesgo. Entonces, todo esto se está tomando en consideración. Perfecto, señora viceministra. Ahora, otra de las preguntas que se repiten en los cuestionarios que le envían los compañeros es, ¿qué va a pasar con los docentes? ¿Van a cumplir ellos doble función? Es decir, ¿van a estar en la escuela de forma presencial y el acompañamiento desde casa? ¿O qué han decidido ustedes desde planta central? Sí, eso definitivamente es algo que se le está planteando desde el equipo pedagógico, cómo va a ser el trabajo de los docentes para siempre tomar en consideración sus horas pedagógicas, sus horas clase, tanto presencial como tal vez el acompañamiento que tengan que hacer desde casa. Este retorno progresivo a clases, es importante que se conozca que no las horas presenciales en el aula, porque justamente, por ejemplo, va a dar un ejemplo de un aula de 40 estudiantes. 20, la idea como lo vamos a dividir, 20 estudiantes pueden ir el lunes y miércoles, y los otros 20 estudiantes van martes y jueves. Entonces, el docente nunca estaría en el aula con todos los estudiantes, comenzando por eso, y segundo, también van a ser menos horas en el aula. Y los viernes sería para tutorías, o si es que necesitan alguna reunión con padres de familia, etcétera. Entonces, definitivamente no es, creo que es importante que se tenga en claro que no es volver a la normalidad o como conocíamos del sistema educativo,
sino es ajustarnos a esta nueva realidad, conociendo que el virus todavía existe y conociendo todas las medidas de seguridad que nos solicitan en los espacios, que se están solicitando en los espacios de trabajo. Entonces, es tomando en consideración toda esta gama. Señora ministra, viceministra, perdón, usted manifestó un número de 40 estudiantes, pero ¿qué pasaría en aquellas instituciones o sectores donde mayoritariamente los padres decidan no enviar a sus estudiantes? Por ejemplo, si hay 5 de 35, ¿la medida se va a tomar o no? Exacto, conocemos esta realidad de que habrá muchos padres en que decidan no mandar a sus hijos a la institución educativa y eso debemos respetar, es respetable. Entonces, como el ejemplo que usted dio, si es que de 35 estudiantes, 5 deciden no enviar a la institución educativa y 30 sí en la institución educativa, es lo que estamos definiendo como el docente. Va a tener menos horas presenciales con los estudiantes, con un grupo de estudiantes, con el grupo que sí decida ir presencialmente, y continuaremos con esta modalidad de aprendemos juntos en casa con los estudiantes que decidan mantenerse en la casa. Y también considerar que vamos a continuar con los apoyos, con contenido educativo de la radio, de la televisión y de las fichas pedagógicas. Como Ministerio de Educación vamos a continuar desarrollando las fichas pedagógicas, por ende los docentes, tanto los docentes como los estudiantes podrán contar con este apoyo para también para este retorno. Muy bien, señora ministra. Verónica Piguave Quimís, de la institución Jorge y Casa Coronel, nos pregunta, dice, ¿cuál será la estrategia para las unidades educativas que tienen 3 jornadas y más de 1.500 estudiantes? Esas unidades educativas no van a entrar y creo que no es el caso de las instituciones rurales, ¿no? Así es. Al momento vamos a iniciar con las rurales, que tengan, como mencionaba, que sean menos de 35 estudiantes. 35 estudiantes o menos, que son aproximadamente 2.071 es del dato. Por ende, las instituciones mayores, las más grandes, las que tienen incluso doble o 3 jornadas, o que tienen más de, como bien lo menciona la persona, la docente que realiza la pregunta, más de 1.500 estudiantes, será en una siguiente etapa, analizando un poco por eso lo llamamos retorno progresivo, porque vamos poco a poco retornando desde los espacios que es más seguro el retorno hasta los espacios que ya iremos retornando en las instituciones un poco más grandes poco a poco, pero iniciaremos con las escuelas rurales. Sí, Jimena Lucero nos pregunta, dice, si es necesario y conveniente que los estudiantes regresen a esta altura del partido a clase. ¿Es necesario, señora viceministra? Yo creo que es importante tomar en consideración que en estos tiempos, y ustedes como docentes lo deben saber más que nadie, que hay muchos estudiantes que no han podido acceder a contenidos educativos, no han podido acceder a una comunicación con ustedes como docentes, ya sea porque viven en zonas muy aledañas que no hay conexión tal vez ni de celular. Y sí, hemos tratado de llegar a ellos tal vez con radio, que tal vez sí hay conexión, con fichas pedagógicas impresas, sí, pero es continuar, corremos el riesgo de que estos estudiantes se aíslen o incluso que dejen la educación. Y eso es lo que queremos evitar. En estos momentos debemos proteger tanto a los docentes como a los estudiantes y debemos proteger el derecho a la educación, el derecho del estudiante a acceder a una educación de calidad con el acompañamiento del docente, ya sea presencial o de forma virtual o de forma telefónica, pero claro, todo depende de las condiciones en las cuales se encuentren cada una de las familias y en las cuales se encuentre cada uno de los estudiantes. Muy bien, señora viceministra, usted está muy involucrada también en el aspecto con los chicos vulnerables. Usted siempre ha trabajado en este campo, en esta área. ¿Qué se ha pensado con los estudiantes? ¿Ellos también estarían obligados o también sería opcional a su permanencia progresiva o paulatina en este nuevo proceso? Sí, ahí sí es importante recalcar que se ha realizado un fuerte trabajo desde el Ministerio de Educación para, como ustedes saben, para continuar con la educación. Hemos
tratado de llegar de distintas formas a los distintos grupos de vulnerabilidad, ¿no? Porque tenemos tanto estudiantes con discapacidad, estudiantes con necesidades educativas, tenemos estudiantes con enfermedades catastróficas. Justo ayer salió un noticiero con el tema de aulas hospitalarias, lo cual nosotros incluso, para que conozcan, que hemos continuado con la educación para los estudiantes con enfermedades catastróficas de forma virtual en los hospitales. Las docentes han hecho un esfuerzo tremendo para llegar a ellos con contenidos educativos, para conectarse a través de videoconferencias y hacer este acompañamiento a los estudiantes que se encuentran en los hospitales por distintos temas. Entonces, nosotros hemos continuado con la educación de las personas vulnerables y en este retorno tendrá que ser... tendremos que ir analizando, por ejemplo, la opción de aulas hospitalarias. Tendremos que también analizar cómo va el tema de contagio para ver si es que seguro incluso que las docentes ingresen a los hospitales. Al momento no lo es. Por ende, las clases se mantienen, como lo he dicho, de forma virtual para ellos. Entonces hay que analizar cada una de las condiciones. También tenemos estudiantes privados de la libertad, tenemos jóvenes y adolescentes infractores. Entonces se tiene que analizar cada uno de los casos y se verá el retorno progresivo. Bien, señora viceministra, la decisión de este retorno progresivo no tiene nada que ver, o sí, con el hecho de que teletrabajo está funcionando bien, o han notado que teletrabajo no está funcionando tan bien, o la campaña por radio y por televisión. ¿No tiene nada que ver eso con la decisión del regreso paulatino en los sectores rurales, que es el difícil acceso, como usted bien lo manifestaba al inicio? Usted se refiere al teletrabajo de la educación, de las docentes. Aprendo la tele. No, aprendo la tele. No, tenemos excelentes resultados de la radio, de la televisión, incluso del acompañamiento de los docentes que han realizado este tiempo. No se toma esta decisión del retorno progresivo por eso, se toma esta decisión justamente en el área rural, por lo que usted mismo menciona, porque conocemos que los estudiantes que están en las áreas rurales tienen menos posibilidad de conectividad. Y de conectividad no me refiero a Internet, de conectividad me refiero justamente a acceso a contenidos educativos a través de la radio, contenidos educativos a través de la televisión, Internet, y podemos continuar llegando a ellos a través de fichas pedagógicas, pero usted que es docente y los docentes que nos escuchan saben muy bien que no hay mejor retroalimentación o mejor acompañamiento pedagógico que el que tiene un docente con su estudiante de forma presencial. Entonces, es más por esta razón de que las áreas rurales, conocemos que las zonas rurales, las familias, los estudiantes tienen menos conectividad a todas las que mencioné anteriormente, no es únicamente Internet, entonces, por ende, se va a iniciar con ellos, con las zonas rurales. Sí. ¿Tienen ustedes previsto algún plan de contingencia en caso en alguna de las instituciones existiera algún rebrote del coronavirus? Sí, definitivamente esto también es algo que se puede aprender de experiencias internacionales. Como usted sabe, ya hay muchos países que han retornado a las aulas presencialmente, incluido en Latinoamérica. Sí, el protocolo es que existiera alguna posibilidad de rebrote o existiese el rebrote en una institución educativa, se clausura temporalmente hasta que se pueda tomar las medidas con la persona que haya sido contagiada, o si es que existiera un posible contagio de mayor cantidad de personas. Pero definitivamente esa es la opción. Si es que se encuentra si es que se da un caso de COVID-19 en una institución educativa, la institución educativa quedaría clausurada temporalmente. Perfecto, interesante la respuesta, señora viceministra. Otra cuestión, los docentes rurales que ya vayan a acogerse a este sistema o a esta nueva fase, ¿no?, de regreso paulatino, ¿ellos entran al primer parcial, entran al segundo parcial, o cómo van ahí a empatar? ¿Cómo puede repetir esa pregunta nuevamente? Sí, nosotros estamos divididos por parciales, ¿no? En este año, por cuestiones de la emergencia, estamos en 2 trimestres y se nos habla de 2 parciales nada más. ¿Vamos a entrar al primer parcial o al segundo parcial? ¿O todavía no se han analizado esos aspectos?
Ya, en cuanto a tiempos, como bien me imagino muchos de ustedes le escucharon al señor presidente que anunció que sería el retorno para las rurales el 15 de julio. Ese es el tiempo estimado que tenemos planificado. Entonces, todo este tiempo estamos trabajando en el plan retorno y en la identificación. Tiene distintos tiempos. Estamos en la identificación y diagnóstico de las condiciones mínimas. Diagnóstico de condiciones mínimas me refiero a cuál es el estado de la institución educativa, especialmente de la situación sanitaria, de agua, de lavamanos, de baños, la identificación de grupos vulnerables, tanto en docentes como en estudiantes, y confirmar cuáles son las condiciones de cada uno de los docentes como de los estudiantes. Entonces, esa es la primera etapa. Luego está la parte de la preparación para la reapertura, donde se socializa y se contextualiza los protocolos ya definidos. Debe existir una coordinación intersectorial con el Ministerio de Salud. Tanto, bueno, nosotros lo estamos haciendo, pero también esto es importante en territorio y la implementación de las adecuaciones que sean necesarias realizar en la institución educativa para que esté lista para este retorno. Y también existe una parte de la planificación comunitaria, del aseguramiento continuo. Las instituciones educativas con toda la comunidad educativa deben estar asegurándose continuamente que las condiciones mínimas se cumplan y que los protocolos también se vayan a cumplir a cabalidad. Y un monitoreo constante también de salud, de las condiciones de salud de cada individuo. Entonces, sí, esto es ese trabajo que lo estamos realizando al momento. Y estas son como las etapas o las fases para el plan de retorno de las escuelas rurales. Es decir, que el Ministerio de Salud, en compañía con el COE, van a estar en constante monitoreo con el Ministerio de Educación y están atentos a cualquier situación emergente que suceda, señora viceministra. Así es, esto no es algo que estamos solos. Estas decisiones también se las toman en base al monitoreo que ya tiene el COE, como todos bien saben. Ya pasamos en muchos cantones de rojo, pasamos a amarillo, a semáforo amarillo, y este seguimiento continuo y esta revisión de cuál es el estado de cada uno de los cantones es continuo con el COE y con el acompañamiento de salud. Entonces sí, estamos totalmente trabajando de la mano de ellos. Señora viceministra, ahorita que habla de los semáforos, en el cantón de Daule está ya en verde y el día domingo se celebró una gran fiesta por el Día del Padre, incluso en Chivas. Las autoridades tuvieron que detener a esta chiva con 20 o 40 adultos dentro de esta chiva celebrando el Día del Padre. Y mire que estamos hablando en Daule, donde hay muchas instituciones rurales y de pronto se están poniendo en riesgo. ¿Qué pasaría ahí? Ahorita que hablamos de los semáforos. Eso me sorprende, o sea, ahí me sorprende porque como usted también debe leer mucho las redes sociales y tenemos padres que dicen no le quiero mandar a mi hijo a la institución educativa, docentes que también dicen que no, que es un riesgo, y pasan estas cosas. Entonces sí me sorprendo porque están escogiendo una fiesta, están escogiendo la fiesta, la celebración, la chiva a la seguridad de sus hijos en una institución educativa. En una institución educativa vamos a tomar todas las medidas necesarias para precautelar la salud de cada uno de los individuos, de toda la comunidad educativa, pero a la chiva no le tienen miedo, pero a la fiesta no le tienen miedo. Le digo igual, yo acá vivo en San Juan, entonces se celebran las fiestas de San Juan y hemos visto una continua fiesta porque es el mes. Y claro, en una circunstancia normal es una fiesta lindísima, pero en estas condiciones debemos respetar el distanciamiento social. O sea, el COE ha dispuesto que no se deben realizar eventos masivos y creo que hay que respetar eso y también tomar en consideración que estamos, al yo exponerme a un evento de este tipo, estoy exponiendo a toda la comunidad, estoy exponiendo a mis padres, estoy exponiendo a mis hijos, a mis tíos, a las personas adultas mayores, a las personas con las que convivimos en el día a día. Entonces, hay que realmente, o sea, si esto sí es un pedido a la sociedad en general de que debemos cuidarnos unos a otros y por eso es necesario de las pocas cosas que nos hará evitar la propagación de este virus. Sí, así, todos nos sentimos muy sorprendidos al ver estas imágenes en Daule.
como también nos sorprendió mucho, señora viceministra, el hecho de que el señor vicepresidente, en compañía del señor gobernador, entregaran una placa como reconocimiento a una docente que se direcciona a sus estudiantes en sectores de poco acceso al Internet a dar clases. Es decir, de esa manera, como autoridades, no estamos avalando el hecho de que el docente se exponga primeramente ella a buscar a los estudiantes y también está exponiendo a los estudiantes. Y a raíz de esta situación, algunos docentes empezaron a hacer lo mismo. ¿Qué nos recomendaría ahí? No, porque el Ministerio de Educación no nos está obligando a buscar estudiantes de difícil acceso. ¿Qué recomendación hay? ¿Lo van a seguir haciendo o no? ¿O van a seguir dando ese tipo de estímulo a los docentes que vayan a buscar a sus estudiantes? Hay unos casos en que el profesor lleva a los estudiantes al patio de su casa a recibir clases y eso no está en los lineamientos, señora viceministra. Sí, lo que buscamos es, estamos en una, más que búsqueda, es importante reconocer las buenas prácticas docentes. El ejemplo de Carolina, la docente de playas, es más que nada un ejemplo de cómo ella dejó de lado digamos, su modelo, su modo de enseñar desde casa, tomando en consideración que muchos estudiantes no tenían conectividad o no estaban logrando los aprendizajes que ella como docente puede medir y puede verificar los avances o los retrocesos. Entonces, tomó la decisión valiente de salir a identificar a estos estudiantes. De lo que entiendo son pocos. Con unos tiene la posibilidad de conectarse de forma virtual. Y también de lo que leí es que también fue buscando a los estudiantes que tienen necesidades educativas. Por ende, para ellos es más difícil tal vez una conexión virtual o por teléfono y es mucho más importante la parte presencial. De lo que también vi en las fotos y lo que escuché y lo que leí y lo que la ministra pudo conversar con ella, es que siempre es manteniendo el distanciamiento social y en espacios abiertos. Hubo muchas fotos, yo he visto fotos de ella con sus estudiantes en espacios abiertos y con el distanciamiento social, con mascarillas, pues están respetando todas las medidas de seguridad que creo que todos los conocemos. Sabemos que las medidas básicas de seguridad para todos es el distanciamiento social de 2 metros, usar mascarillas, lavarse las manos continuamente y usar alcohol. Entonces, creo que ella respetó eso y como usted dice, debe haber muchos docentes que lo hagan. Y para nosotros es importante conocer estas buenas prácticas y reconocer las buenas prácticas de cómo los docentes están yendo más allá de lo que se ha dispuesto, porque claro, inicialmente nosotros por seguridad, además el plan educativo Aprendemos Juntos en Casa salió en un momento en que estábamos en semáforo rojo. Por ende, para nosotros era muy importante que todos permanezcan en las clases, en las casas. Ahora, como usted sabe, estamos en semáforo amarillo en algunas partes, incluso en verde, y muchos trabajos ya se están movilizando a trabajar presencialmente con distanciamiento social y con todas las seguridades. Por ende, hay docentes que ya se han visto en la posibilidad, si es que ellos están bien y conocen que sus estudiantes están bien, a hacer este refuerzo presencial. Probablemente sea menos horas, probablemente debe ser definitivamente con todas las medidas de seguridad necesarias en la medida de lo posible. Entonces, es eso. Nosotros lo que buscamos y tenemos muchos ejemplos más de docentes maravillosos que han llegado a los estudiantes a través de distintas formas. Sí, así es, señora viceministra. Pero en definitiva creo que no es lo más recomendable por el momento hacerlo, ¿no? Si son casos excepcionales, muy bien, pero lo recomendable es no hacerlo. Usted manifestaba algo muy interesante, ¿no? A medida de las posibilidades. Eso, cuando yo lo leí en el plan Aprendamos Juntos en Casa, me sonó bastante interesante, ¿no? Que los docentes debemos de reaccionar a medida de nuestras posibilidades. Es decir, que nunca nos obligaron a realizar una acción a tabla rasa, es decir, de una manera obligatoria. Siempre hubo eso de a medida de las posibilidades. Así es, estimada viceministra, ¿no? Así es, Marco. El plan educativo busca ajustarse a tanto las posibilidades, las necesidades
tanto de los estudiantes como de los docentes. Lo que siempre hemos insistido y hasta el momento pedimos e incitamos, es muy importante en estos momentos la conexión. Por eso tomamos la decisión de que la educación no debe parar, porque para los estudiantes, que es nuestra razón de ser como Ministerio de Educación, como docentes, como directivos, como DECES, como DAI, debemos precautelar el bienestar de nuestros estudiantes y debemos trabajar por un aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces, el cómo logramos esto varía entre cada aula, cada realidad es distinta. Yo como docente tengo mis 40 estudiantes y hay, tal vez con 30 me he podido conectar virtualmente, les he podido hacer llegar las distintas tareas o actividades para que puedan ir completando su portafolio, pero tal vez hay 10 con los que no me he podido conectar a través de internet, entonces llego a ellos a través de teléfono, les sugiero que tal vez se conecten a tal hora para ver el programa de televisión educativa, que si no tienen televisión se puedan conectar a la radio para escuchar el programa de la radio a tal hora, que es para la edad específica de sus estudiantes. Entonces, es importante que los docentes conozcan la realidad de su aula, de cómo están sus estudiantes, tanto emocionalmente como académicamente, y qué apoyo pueden brindar, qué apoyo de distintas formas puede brindar cada docente a su estudiante. Entonces, por ende, no podemos generalizar que sea de una forma específica. Nosotros hemos dado las posibilidades diversas. Hemos creado fichas pedagógicas para que el docente reciba estas, las adecúe si es que quiere o les haga llegar a sus estudiantes tal cual las elaboramos en el Ministerio de Educación. Hemos creado contenido educativo para la televisión, para que el mismo docente le diga, esto es lo que debes leer, pero también te recomiendo que por favor todos los días te conectes a tal hora para que puedas ver los programas educativos. Entonces, cada docente es dueño de su aula y debe manejarla bien y conocer cuáles son los alcances que tiene tanto como él como docente y cuáles son las posibilidades que tiene también cada uno de sus estudiantes. Sí, mire, ahorita que usted habla de las fichas, ¿no? Nosotros siempre trabajamos con el currículum regular. Ustedes en el ministerio nos ofrecieron un currículum compactado. Es decir, que un sinnúmero de destrezas se obviaron, ¿no? Utilizamos las imprescindibles. Pero, ¿qué está pasando? De esas fichas semanales, nosotros, usted bien nos manifiesta, señora viceministra, que debemos de coger las actividades que, conociendo a nuestros estudiantes, son las más útiles o necesarias. Es decir, que es necesario que yo como docente a esa ficha le sobrecargue, le ponga más actividades. Yo soy de matemática y le tengo que mandar ejercicios muy complejos para estudiantes de matemática, de química, de física, que los padres no van a poder hacer el acompañamiento. Aún, mire, ya estamos en la cuarta semana y seguimos teniendo esos problemas. Que los docentes, la ficha la sobrecarga. Es como que nosotros el currículum compactado que ustedes nos enviáramos, lo hiciéramos nuevamente un currículum regular. Y ahí como que no funciona el asunto, señora viceministra, ¿no? De acuerdo, Marcos, eso es lo que no queremos que suceda. Se ha dado lineamientos de incluso de horas conexión y horas clase, porque lo que vimos, ya voy a volver a lo suyo, solo quiero dar este ejemplo de que no necesitamos recargar. Como docentes, y no sé si le escuché a usted o a otro docente también comentar en algún momento, como docentes tenemos la tendencia de que mientras más trabajo, mejor, más va a aprender. Y en estos momentos no, creo que en ningún momento es así y en estos momentos aún menos, porque hay que tomar en consideración que el estudiante no tiene este acompañamiento directo de ustedes como docentes, de docentes en general. Por ende, debemos, las fichas pedagógicas, que se están elaborando desde el Ministerio de Educación tienen los básicos e imprescindibles y se han priorizado 8 objetivos de aprendizaje. Y hay un trabajo entre las distintas materias. Se fija estos 8 objetivos de aprendizaje y hay una parte de matemáticas, hay una parte de lectura, hay una parte incluso de inglés, donde todo revuelve alrededor del objetivo de aprendizaje priorizado de esa semana. Entonces no es necesario recargar. Hemos justamente dispuesto una limitación de horas clase, lo que aprendimos un poco de la sierra en ese sentido,
porque en un inicio muchas instituciones educativas, incluso las particulares, municipales, también fiscomisionales e incluso fiscales, trataron de pasar este modelo de aula que se tenía presencial a de pronto virtual. ¿Y cómo lo hacían? Las mismas 6 horas que tenían presencialmente, lo tenían virtual. Entonces tenías estos guaguas o niños, niñas, adolescentes, 6 horas conectados frente a una computadora, los que tenían la posibilidad, y de eso no se trata este modelo. Por ende, por eso se tomó la decisión de tener este currículo compacto, un currículo de emergencia, el cual tiene los básicos imprescindibles y son en la sierra, ya lo estamos terminando este 30 de junio, y en la costa estamos, como usted dice, en la semana 4, y no se necesita agregar nada adicional a la ficha pedagógica. Cuando decimos editar, tal vez es mandar tal vez una lectura adicional, si es que vieran necesario para complementar algún aprendizaje que quisieran, o tal vez hacer una videoconferencia para explicar la ficha pedagógica, pero no es recargar. En eso sí es importante recalcar, y qué bueno que saque este tema, porque es muy importante aclarar esto. Claro, señora viceministra. Semana 4, una semana muy interesante, incluso usted lo acaba de manifestar, inglés. En esta semana número 4 empezamos ya en la ficha con inglés. Pero nuevamente vimos errores en la ficha, por ejemplo, en la de tercero, en la de BGU, en inglés, hay errores, ¿no? Y supongo que en las otras también. Tuve un conversatorio con Janine Max en este mismo espacio, con la autora de los módulos. ¿Ustedes ya llegaron como Ministerio de Educación a algún acuerdo? ¿Ya se van a dar oficialmente los textos de inglés, los módulos en este caso, los oficiales o los ya no borradores, porque los que están en recursos 2 son borradores? ¿Ya se va a hacer una revisión exhaustiva de los módulos y de las fichas para que no hayan este tipo de errores que no creo y considero que se emitan una ficha con errores? Sí, definitivamente se está trabajando en los módulos justo con Janine y todo su equipo en la elaboración de los módulos. Esos todavía no están terminados, pero se está trabajando para poder, como usted dice, los que están en la página de recursos son los borradores. Sí estamos en un acuerdo con ella, estamos continuamente trabajando con ella para la elaboración de cada uno de estos módulos. Sobre las fichas pedagógicas que tienen errores, estoy de acuerdo, ha sido son en verdad fallas humanas. Tenemos todo un proceso de elaboración y de revisión de las fichas pedagógicas, y definitivamente, sí, justamente usted nos hizo llegar el error de esta semana, que era yes I do y no I do. Faltaba el don't. Entonces, estos errores pasan. A veces hay tantas revisiones, imagínense, tenemos que semanalmente crear fichas pedagógicas no solamente para inglés, sino para cada subnivel, y aparte, adicionalmente, también se están creando fichas pedagógicas para las 34 figuras profesionales de bachillerato técnico. Entonces, es bastantísimo trabajo, es un equipo reducido. Hemos tenido el acompañamiento y el apoyo de UNESCO, que nos ha apoyado en la construcción y revisión de estas fichas pedagógicas, incluso para transformarlas a contenido radial y televisivo. Pero estos errores pasan, y sí pedimos disculpas, y si es que los encuentran, háganos llegar, porque a veces uno revisa tantas fichas pedagógicas o tantas fichas y lees tanto, y a todos nos debe pasar cuando leemos un documento, a veces no encontramos esos pequeños errores, y es más bien cuando lo revisa alguien externo con una mente limpia, sin haber revisado antes el documento, que le salta eso definitivamente a la primera. Entonces, que ustedes, Marcos, encuentran más de estos temas, sí nos haga llegar, porque nos sirve para reajustar y reacomodarnos. Más bien, gracias. Seguro, viceministra, que así lo vamos a hacer, porque nosotros somos del área y lo revisamos, ¿no? Por último, señora viceministra, ¿algún mensaje que tenga para los maestros, todos los ecuatorianos, ¿no? Porque ya los compañeros de la sierra ya van a terminar, y nosotros que estamos recién empezando, ¿qué sugerencia, recomendación o algún saludo que nos quiera dar a los maestros de la región Costa? Sí, agradecer, felicitar a los docentes, decir que son unos valientes. Realmente, como en realidad lo hablé en el inicio de clases Costa,
realmente el área educativa nos ha tocado reinventarnos de una manera casi 360 grados, como usted bien lo mencionó en un inicio, nadie estaba preparado. Ustedes como docentes también los sorprendió a todos, creo que nos sorprendió y lo han manejado de una manera bastante llevadera. Tenemos maravillosos de docentes que han hecho un esfuerzo adicional y que se han preocupado por cada uno de sus estudiantes, porque eso es lo que buscamos, que que el docente esté en constante contacto con los estudiantes. Entonces, realmente sí, felicitar a los docentes del ciclo Sierra, Amazonía. Ya terminamos, ya estamos a un paso de terminar este ciclo y realmente felicitarles por cómo lo han manejado estos 3 meses de cuarentena y cómo se han reinventado para llegar a cada uno de sus estudiantes. Y al ciclo Costa Galápagos que empieza, ánimos y fuerza, apóyense de los docentes del ciclo Sierra Amazonía para tener ejemplos, apóyense entre ustedes, son realmente a cada uno de los docentes, son valientes por cómo han manejado este nuevo reto y estoy seguro que cada uno de ustedes está haciendo un trabajo maravilloso para llegar a cada uno de sus estudiantes. Entonces sí, cuentan con todo el apoyo y acompañamiento del Ministerio de Educación. Muy bien, señora viceministra, con esas palabras me voy a quedar, que contamos los docentes con todo el apoyo, como lo hemos notado nosotros, que en estos 98 días que cumplimos de esta crisis, que como sí usted bien dijo, a todos nos sorprendió y nos sigue sorprendiendo. Y de mi parte, agradecerle por haber aceptado nuevamente el conversar directamente con los docentes de este espacio, señora ministra, y será hasta una próxima sesión. Y muchas gracias. Gracias, Marcos, por la invitación. Nos vemos pronto. Hasta luego. Chao, Gracias a todos. Hasta luego. Chao, chao. Chao.